Eh, bueno, buenas tardes. A ver, Para dame un que... minutito también. A ver, Ok, dame un minutito también, espérame, dame un minuto. ok, bueno, hago un... Bueno, hola a todos. Hoy es la reunión del 9 de octubre del año 2023. Ayer 8 fue el Día Internacional del Teatro. Fue el día de conmemoración del asesinato de Che Guevara en Bolivia. O sea que creo que hay otra fecha importante, el 8 que no me acuerdo cuál es. Pero bueno, Carla, vos tenías como una pequeña tarea de la cual estamos muy interesados en escuchar sobre el performance. Ok, muy bien. Sí, yo les iba a platicar un poquito del performance, ¿Vale? Porque para mí es un poco terreno bastante desde mi desconocido. perspectiva, y se me traba o algo ahí me escriben por el chat. Ok, Bueno, pues yo, como ustedes saben y les había comentado, pues mi primer formación fue en teatro y voy a hablar mucho del teatro que se hace aquí en México y aquí sobre todo en la zona de Veracruz. Em, En la escuela donde yo estudié, pues obviamente la parte de formación en teatro abreva mucho de Stanislavski, muchísimo, es como la base teatral con la que se enseña aquí, que a mí me gusta mucho la experiencia de formación por ahí. Sin embargo, cuando ya se van a realizar productos finales, la parte de experimentación aquí no es mucha, realmente se sigue haciendo mucho teatro desde el punto de vista más tradicional, pues. Y cuando se ha intentado hacer cosas como más experimentales o jugando como otras dinámicas, la verdad, desde mi punto de vista se queda muy cortito. Sigue habiendo como mucha dificultad para soltar el control de ciertas dinámicas. eh, y aunque Carla, tratan de perdona llegar que te a algo interrumpa. muy Se participativo corta a con el veces un público, poquito, sí, se está dime. cortando a veces alguna palabrita, pero la pregunta que te hago es, cuando vos decís Ok, que no hay lo experimental, cuando vos te referís a Stanislavski y al teatro que se hace en Veracruz, ¿estás implicando el realismo como un poco de, de ceder al realismo o no poder superar el realismo? entonces, Gustavo, pero voy a tratar de cambiarme de línea de O- conexión, porque ok, yo también se me traba un poquito. ok, esperamos entonces. Entonces, dame un minutito, espérame, espérame. Sí, se escucha así como a veces como más rápido, ¿no? Como cortado. Eh, Porque a mí tranquilo. me preocupa siempre eso el método Stanislavski es un método, digamos, creado para producir un cierto realismo, ¿no? Sí. Entonces, yo nunca sé si ese método es obstáculo o lo hacen obstáculo para investigar otras posibilidades. Este, o como, digamos, que obstaculiza la posibilidad de experimentar con la actuación. Cuando hice las entrevistas a los directores, creo que ese era un poco el núcleo, ¿no? Bartil lo tiene más o menos resuelto, pero no todos. Entonces, se veía como que experimentaban en cuanto a temas, contenidos, pero siempre quedaba ese rasgo medio realista, ¿no? Se perdió la conexión con Sandra. Sí, dice, hola, estoy en un café, pero la conexión es pésima, me voy a mover a otro que está aquí cerca. Ah, Bueno, Dice que se va a tardar unos 15 minutos. Entonces nosotros podemos continuar sí. con la discusión sobre demanda-deseo sí. en la posibilidad de apuntar al tema de la pulsión, que es el tema que tanto espera el pobre José. No, es como No, como en una Gustavo. telenovela, solo en el último capítulo. Y no, y la semana pasada que estaba con el cartel que tenemos acá, cartel de cuerpo, estábamos trabajando precisamente eso, el deseo.
Aquí Sí, inclusive estamos trabajando de placer, deseo y gozo, ya. que está en el seminario 20, ¿no? Recuerda por las dudas que se te superponga el portugués con el español. Ay, sí, En Lacan es goce, porque cuando hablas de gozo es simplemente un disfrute, pero en claro. Lacan el goce es souffrance, o sea, sufrimiento, sacrificio, renuncia pulsional, o sea que, digamos, no renuncia pulsional, es, digamos, algo que avasalla al sujeto. Entonces, no necesariamente en el campo del placer, el goce está más allá del principio del placer, o sea que Mm, es displacer. Entonces, te digo por si escribes algo en español y usas Lacan, no se te confunda gozo con goce. goce, Ya lo he sí. visto en Ah, ya lo he visto en algunos textos, la confusión, por Sí. eso te no, y aviso. a veces también se me confunde así. Sí, es verdad, Gustavo, el otro día estábamos conversando y empecé a hablar de goce y gozo. Entonces era como si era, ¿cómo se llama? Ya. Como que era el mismo. Entonces, como ahí en el grupo también hay una chica argentina, me dijo, ya, espera, pero estás hablando en español. Ah, Es un grupo donde son, hay de todo, ¿no? claro, claro, cuando decís gozo estamos en el principio del placer. Cuando decís Claro. goce estás más allá del principio del placer. Entonces son como dos cosas Ah, distintas. Gustavo, pero el goce como tal es el que me va a llevar hacia el deseo o el deseo está antes del goce. Eh, No, bueno, en realidad hay como dos maneras de responder, porque lo freudiano y lo lacaniano, ¿no? Ajá, En lo freudiano habría como al menos un goce primitivo que sería adjudicado al ello, ¿no es cierto? ajá. Entonces, a esas marcas huellas que nosotros vinimos viendo, que eh, a- sin filtro del yo y de la conciencia, se inscriben en esta especie de pizarra mágica cuando el niño no tiene maneras de defenderse de los impulsos externos o internos. Ahora, en Lacan hay una especie también de goce en la primera parte de su enseñanza que va a tomar el nombre de Das Ding, la Ujú. cosa. la cosa. Es la madre, ¿no es cierto?, Eh, prohibida, es Ese es la Last muerte, Ink. Last ¿eh? Ink. Das Ding, Das, Das Ding, D-A-S con D minúscula, Ding con mayúscula, Ah, no. D-I-N-G, la cosa. El tema de la cosa ha sido muy trabajado en la filosofía, en Kant, en Hegel, etc. Entonces, la cosa aparece como algo previo, es decir, este cuerpo de la madre prohibido, ¿no es cierto?, que estaría ligado a la cría humana y que luego, y ahí viene el momento en el que va a intervenir el lenguaje, ¿no? El otro de la cultura. Entonces, el otro de la cultura va a, va a mortificar el organismo, no el cuerpo, no hay cuerpo en esta etapa, hay organismo, porque estamos en la etapa de la biología. Ujú. Entonces, por eso digo cría humana, no digo sujeto, no digo individuo, no digo persona. La cría humana en el canto mamífero, ¿no es cierto?, desamparado, imposible de sostenerse a sí mismo, de sobrevivir. Entonces, inmediatamente, en realidad, incluso antes del nacimiento, ya está esperada por el significante. En principio, porque en nuestras sociedades patriarcales o patrilineales ya lo espera al menos el apellido. Y ahora con los procedimientos tecnológicos, donde la pareja ya creo que desde el tercer o cuarto mes conoce el género de la criatura, ya empiezan a delirarse con los nombres y piensan el nombre de la tía, el nombre de mi mamá, el que se murió, el que no se murió. Wow. Entonces ya el niño está marcado por el significante.
significante lo está esperando y el significante lo va a sobrevivir porque va a estar en la tumba cuando él ya no esté. Va a decir Gustavo Geirola nació tal día y murió tal día. Entonces ahí el significante permanece. Pero digamos, el lenguaje va a marcar al organismo. En la primera etapa Lacan plantea que justamente el significante lo que hace es mortificar ese organismo para hacerle renunciar a ciertos goces, la renuncia a lo pulsional. La cultura Ujú. exige que renunciemos a lo Sí, pulsional. porque Lo incluso ahí en pul- el... Ajá, sigue. Disculpe. ¿Cómo? No, no, sigue, sigue, sigue. A ver. Lo pulsional ligado incluso, como en Tótem y Tabú, a los anhelos parricidas, después ligados al deseo incestuoso con la madre. Uno tiene que renunciar. Y luego viene, como vimos la vez pasada, la demanda del otro, ¿no? Anal, de los padres, de la escuela, de las instituciones. El niño tiene que comer con la boca cerrada, tiene que comer a ciertos horarios, tiene que cagar en ciertos lugares, La tiene que, educación como tal, ¿no? claro, lo va mortificando el cuerpo porque el niño quiere cagar en cualquier parte, donde tenga ganas va y caga como un perrito. Entonces, pero la cultura lo empieza a pautar con el significante y a ese proceso Lacan le llama, y después Miller sobre todo insistió mucho en la palabra, porque Lacan no insiste mucho en la palabra, mortificar el organismo. Y esa mortificación da por resultado un cuerpo. Es el cuerpo, un cuerpo deseado por el otro. Es el cuerpo que la cultura espera que nosotros seamos, de acuerdo a ciertos ideales, digamos, nosotros podríamos decir del discurso hegemónico, del patriarcado, de lo que sea. Entonces, ese cuerpo ya es un cuerpo deseado por el otro. Y ahí vamos a ver esto de que empezar a entender la frase de Lacan, el deseo es el deseo del otro. Eh, Empezamos por aquí. Entonces, Perdón, Gustavo, el deseo, cómo pasa Lacan del cuerpo mortificado a ese cuerpo como deseo del otro? no. El Ah, cuerpo es siempre mortificado y deseado por el otro. ah, Es decir, estamos en una etapa que Lacan en el seminario 11 va a llamar la alienación. Para ser nosotros sujetos sociales, para ingresar al lazo social, convertirnos en seres humanos, no y salir del estadio Claro. biológico natural, tenemos que hacer una renuncia pulsional, renunciar a ciertas satisfacciones, a ciertos goces. La domesticación del cuerpo, total. Yeah, Que sería lo la que plantea después. domesticación, exacto. Esa es la alienación. Y eso es cuerpo. El cuerpo, en principio, es un cuerpo alienado, un cuerpo domesticado. El sujeto queda entonces dividido entre aquello que responde al significante y algo que queda ahora como excluido. El significante produce, y ahí viene la otra segunda mirada ya de la última enseñanza de Lacan, en donde Lacan deja esto del das die, no lo deja completamente, pero esto del das, o de un goce previo, de que haya, porque cuando Lacan empieza a establecer el tema de lo real, ya muy avanzada su enseñanza, ¿no es cierto? Lo que hace es primero decir que hay un real previo al sujeto, que es justamente das Ding, la muerte, la nada, la madre primordial, la plenitud de goce, un goce pleno que es meramente mítico, y hay un sujeto no barrado, como un sujeto entero, que para llamar a la cría humana de alguna manera, Lacan la designa con una S sin tachadura, y esa S Ajá. sería lo que él llama el sujeto mítico, el sujeto mítico. La S simple.
la S es mayúscula simple, Simple. que también es representación del significante. Ajá. Entonces, pero cuando la cultura empieza con el significante a mortificar el organismo, ¿no es cierto? La cultura comienza a dividir al sujeto, a barrarlo. Y ahí aparece lo de consciente inconsciente, sujeto dividido, que no sabe todo, y que sobre todo, luego, como digo, avanzada la enseñanza, cuando Lacan comienza a elaborar el tema de lo real, se plantea que en realidad no se puede hablar de un real de das Ding previo. Y en tal caso, si está ese real, es un real mítico, mítico. Y cambia y dice, en realidad, en lo real, que es igual al goce, es lo excluido por el significante. Cuando el significante te marca, el organismo te obliga a una renuncia pulsional. Y esa renuncia pulsional es un resto que Lacan llamará el objeto A. Claro. Ese objeto A tiene también muchos momentos en Lacan. Entonces, en la última enseñanza es un objeto de lo real, es lo real, a lo cual no hay significante que lo pueda decir. Se lo puede contornear, pero no se lo puede decir, es no todo. Por eso No, gira ahí lo la imaginario, todo gira alrededor de pulsión, ahora Claro. viene, el deseo es, en principio, el objeto que el sujeto pierde en la operación de mortificación o alienación. Hay un objeto que lo pierde Que él va a buscar siempre, ¿sí? y que va a buscar siempre Claro. y por eso habla. Lo va a buscar a través de la metáfora y la metonimia. La metáfora, por sustitución, va a sustituir, pero esa sustitución nunca es plena, nunca da por resultado el objeto del deseo, no llena. Siempre queda una diferencia que no es. Y luego la metonimia es porque la metonimia es un desplazamiento porque pasa de un momento a otro. Yo siempre pongo en las clases el ejemplo de alguien que va a un trabajo y se pelea con su jefe y luego renuncia o lo echan, se busca otro trabajo, al tiempito se pelea con su jefe, se denuncia, y así va en la metonimia el deseo. El tipo o la tipa ni saben por qué se pelean, pero si hicieran un análisis, por ahí se darían cuenta que lo ponen a los jefes en el lugar del padre odiado y por eso siempre van a encontrar un jefe que les cae mal. Entonces, ni Y la hablar, sucesión de los amores que uno emprende claro, también tiene. digamos que si tenemos el objeto A, la A minúscula, como objeto perdido, la metonimia del deseo sería A', A la segunda, A la tercera, A la Ajá. N, A a la N. Entonces, pero nunca se lo va a hallar, nunca lo va a encontrar, porque encontrar el objeto perdido del deseo sería morirse, porque el deseo Es la pulsión de la es una muerte. falta, es una falta. Si vos llenás esa falta, no tenés más sentido para vivir. Seguís viviendo porque hay falta que te impulsa a seguir buscando. Ahora, el deseo está en la dimensión de recuperar ese objeto perdido, es como un anhelo. Claro, claro. Pero la pulsión, y ahí viene lo que te interesa, la pulsión lo que busca es una satisfacción. Pero la pulsión no se satisface con el objeto del deseo. La pulsión se satisface dando vueltas alrededor del objeto A. Es decir, que ella es Porque la pulsión constante. Ella sería es constante. constante, es una satisfacción que la pulsión logra Claro. en su propio recorrido alrededor del objeto. Satisfacción, que es repetición, pero como es de pulsión,
en realidad no es una satisfacción, digamos, como de gozo, es de goce. No es ninguna satisfacción. Si se satisface la pulsión por aquello que tuvo que renunciar. Ahora, esa pulsión en el arte, por ejemplo, Freud proponía que se podía satisfacer por medio de la sublimación. El artista sublima. Entonces desvía el objetivo sexual de la pulsión. Cuando decimos sexual, no decimos genitalidad, decimos satisfacción. Esa satisfacción a la que uno tuvo que renunciar para entrar al lazo social. Entonces, recuperar eso. Ahora, en general, no es un gozo, porque se instala como repetición, se instala como es una especie de avasallamiento del yo por aquello que se renunció y que pudo haber sido muy traumático también, que se quedó reprimido y que puede ser muy traumático. Entonces, y la otra es que entrar por el camino del goce es peligrosísimo si no hay algo que lo pare, porque el goce también ligado al ello y ligado al superyo exige cada vez más el sacrificio del sujeto. Y ahí entraría que un sistema que de perverso entonces, porque Claro no que sí, consigue ya. controlarse, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace alto al goce? El significante. El significante, entonces, dice acá ya casi al final, el significante produce goce, porque cuando se inscribe en el organismo, lo obliga a renunciar a algo que pasa a ser goce. Objeto A, real. Lo real es producido por el significante, pero a su vez el significante hace alto al goce, porque en la medida en que puedes usarlo para hacer metáforas y metonimias, en la medida en que puedes hablar, puedes apalabrar esta operación de exclusión o de renuncia pulsional. Y puedes, obviamente, ponerle un alto, porque si no tienes palabra, el goce te chupa. Claro, El goce como te no tienes chupa, el cómodo, como no superyo tienes te chupa. cómodo, Ya. Por eso no tienes cómodo estas actividades de escritura, cualquier actividad del arte es excelente. Porque Es, hace alto al goce porque son significantes. claro, Sea pintura, sea música, sea lo que sea, sí. permite lo que diría Lacan cuando dice, permite al goce condescender al deseo. Ujú. Es decir, tú lo agarras al goce y lo haces condescender al deseo. ¿Qué quiere decir condescender al deseo? Lo haces entrar en el circuito de la palabra. o sea, lo marcas, ¿no? La- Lo identificas. y claro, lo que pasa es que nunca completamente. O sea, siempre estamos en el campo del medio decir, del no toda. O sea, la verdad es no toda, la verdad es en el medio decir. No lo podemos decir todo. Entonces, la palabra siempre está como contorneando y nunca puede, digamos, dar en el blanco. Ahora, en la primera parte, cuando está muy influenciado por Hegel, Lacan, para Lacan el objeto A es objeto del deseo como meta. Porque Hegel es vertical, ¿sí? Tiene O aquí sea, apolaridad, uno ¿no? es la idea de la dialéctica del amo y del esclavo. Esa. Entonces hay dos animalitos, sería para contar el cuentito Se de Hegel de pelean. la manera más grosera posible. Hay dos animalitos que son animalitos. Ahora, como Hegel dice, ¿cómo pasan a ser humanos? Pasan a ser humanos cuando los dos coinciden frente a un objeto. El objeto puede ser una estupidez. Entonces, en la medida en que los dos se fijan en un objeto y lo quieren,
comienza la lucha a muerte por puro prestigio, que va a dar como resultado la hominización y además el amo y el esclavo. O sea, yo como les digo a mis estudiantes cuando explico esto en la clase, este lápiz, ¿no es cierto?, vale 25 centavos de dólar, es una mierda, no tiene ningún... Pero esto puede dar lugar a una guerra peor que la de Hamas y la de Israel. O sea, la idea es que basta que la Chela y yo lo queramos este lápiz para convertirlo en objeto de deseo, en principio. Lo que pasa es que Hegel es suficientemente interesante. Yo entonces con la Chela tenemos varias alternativas. Vamos a empezar a luchar por poseer este lápiz. Entonces, ¿qué puede pasar en la lucha? Que la Chela y yo nos caguemos a palo y muramos. ¿No es cierto? Entonces, bueno, ya no hay problema ni de animal, ni de humano, ni de objeto, ni de nada. Esto es un objeto cualquiera, esto es cosa, esto es Sacher en alemán, Sacher. Porque en alemán tienen das Ding, la cosa, y luego tienen las cosas, Sache. Cuando Freud habla del inconsciente como representación de cosas, está hablando de Sache. Pero cuando está hablando de la madre primordial, está hablando de das Ding. Entonces, esto no sirve para nada realmente, pero empieza a ser muy importante si la Chela y yo disputamos por esto. Segunda posibilidad. Yo la mato a la Chela o la Chela me mata a mí. Si uno de los dos muere, la Chela se queda sin el otro que desee esto y es vuelta al nivel animal. Queda como un animal con un lápiz que no le sirve ni para masturbarse. Entonces, la idea es que el otro, dice Hegel, tiene que estar vivo porque tiene que seguir deseando para que yo también desee. Claro. Otra entrada a que el deseo es el deseo del otro. Si no hay otro que desee este mismo objeto, esta cosa, yo no puedo ser deseante, yo no puedo ser humano. Y por lo tanto... Disculpa, Gustavo, ahí es donde entra, por ejemplo, ahí hay una parte donde Lacan habla del seminario 6, la dialéctica del deseo de Hamlet, ¿no? Ya. ¿Sí? Yeah. Que él va girando, ¿no? Él va girando, entonces mueve el foco del deseo hacia dónde él va contornando Lo eso. que hace Hamlet es diferir la realización del deseo. Difiere, porque lo difiere metonímicamente. Él podría entrar y haber llegado y haber matado directamente al rey. Al rey, ahí cuando está sentado, ¿no? Pero la lectura de Lacan es que no lo puede hacer, porque él sabe que eso que el rey ha hecho es lo que él quiso hacer. El anhelo parricida. Él también quiso matar al padre y quedarse con la madre. ¿Cómo se llamaba el rey? No me acuerdo. Claudio. Claudio, ¿no es cierto? Claudio hizo lo que él quería hacer. Matar a Claudio es matarse a sí mismo. Es matarse a sí mismo. Ese ruido. ¿Escuchan un ruido? Sí, es algún micrófono. Habría que cerrar. A lo mejor, Sandra, ¿puedes cerrar tu... Ahí lo cierro. Ok, gracias. Ok, entonces, acá tenemos esto. Tiene que quedar vivo el otro para que yo tenga la posibilidad de desear algo que el otro desea. Entonces Hegel se da cuenta que en realidad no está en juego el lápiz. Lo que está en juego es el deseo del otro. Yo deseo que el otro me desee. Teoría del amor aquí, ¿no? Yo no deseo al otro. Bueno, alguna gente quiere poseer a su pareja así como objeto. Eso es terrible. En realidad, lo que yo deseo es que el otro me desee. Y para eso inventamos lápices. Inventamos lápices que nos unan y nos mantengan deseantes. Pequeñas cosas que los dos de la pareja pueden desear. Y por supuesto también
para hacerse cagar en pelea de pareja. Entonces, la idea aquí es que el deseo, una vez que entran en una lucha a muerte, por dominar el deseo del otro, y acá viene la teoría del poder. La teoría del poder no es dominar al otro, es dominar el deseo del otro. Hacer que me desee. Ni hablar en el marco de las elecciones estas que tenemos en Argentina. Entonces, hacer desear al otro, hacer desearme, hacer que se me deseen. Entonces, en esa lucha a muerte por puro prestigio, los dos quedan con vida, pero en distinto nivel, con distinta figura. Uno queda como amo porque en la lucha a muerte no tuvo miedo a la muerte, se arriesgó hasta el final. En la teoría política hegeliana, el amo es aquel que no tiene, va a la lucha, va hasta el final. Lo podemos ver en la literatura clásica, etc. Es decir, no tiene miedo a la muerte. Y como no tiene miedo a la muerte, si resulta vencedor y por lo tanto es amo. El esclavo durante la lucha se quiebra porque el esclavo de pronto vislumbra la figura de la muerte como amo absoluto, dice Hegel. Se da cuenta que hay un amo que está más allá de el otro que está peleando con él, más determinante. Entonces, este amo absoluto hace que se aparece la figura de la muerte y ahí él, digamos, el que estaba peleando se achicopala, como dirían los mexicanos, y al achicopalarse o achicarse, como dirían en Argentina, ¿no es cierto?, se queda como esclavo. Claro, esto podemos seguirlo hablando en otro momento porque tiene muchas consecuencias. Porque lo que el esclavo queda esclavo y va a trabajar, dice Hegel, para el goce del amo. El amo va a consumir, va a ser amo, va a estar humanizado, pero va a consumir como un animal. Es decir, todo servido, todo se lo prepara el esclavo. El esclavo no va a gozar de lo que produce, pero va en su contacto con la transformación de la naturaleza para producirle todas estas cosas al amo, ¿no es cierto?, va a ir conociendo la naturaleza y va a ir desarrollando un saber, que a la postre sería la utopía marxista, La rebelión, es la ¿no? que lo va a llevar a tener los medios, porque el único objeto que va a tener el esclavo como objeto de deseo es liberarse, es la liberación, década del 60. Entonces, no en Lacan, ¿no? El tema de la liberación ahí, es decir, liberarse sería poder matar al amo, ¿no es cierto? Claro, Eliminar. ¿cómo se llama aquella dialéctica invertida ahora? Sí, Ya, porque mata o que está aquí encima, ¿no? Como plantea la teoría de MSC, por ejemplo. claro. Él Claro. plantea que él vira todo y el esclavo termina siendo el que controla la situación y ahora crea un nuevo sistema donde el blanco está abajo, ¿no? Ya. Invierte. Por eso Lacan dice, no hay posibilidad de eliminar al amo. Porque si el proletariado vence y destruye al amo, a la burguesía, está obligado, como le ocurrió a los rusos, ¿no es cierto?, a convertirse en amo, pero para poder hacer eso tiene que volver a poner a alguien abajo. O sea, la paradoja es que quiso matar al amo para convertirse él en amo. Por eso en el medio de los quilombos del Mayo francés, Lacan, en un día de huelga y qué sé yo, que no lo dejaban entrar a las aulas, se sale a las escalinatas de ahí y les dijo, ustedes
a todos los que están Mm. a favor de la revolución, ustedes quieren un amo y lo van a tener. Ellos mismos lo van a instaurar. Instauraron a Stalin. Entonces, bueno, y podemos dar otros nombres. Entonces, esta cosa no tiene mucha solución, pero dejemos eso de lado. Ahora, Carla, volvemos a ti, porque mientras vos no estabas, esto se abrió para este camino. Todo por Entonces, preguntar todo sobre gozo. goce, gozo. Entonces, la idea es que el amo estaría en el gozo y, ¿no es cierto? Y el esclavo en el goce, ¿no es cierto? Tiene que trabajar, cagarse la vida para producir para el otro. Esto después fue muy criticado y Lacan lo va a elaborar de otra manera, pero sí marca, porque él tomó las clases con Koyev, eh, junto con otros intelectuales famosos de Francia, asistieron a estos seminarios de Koyev, que son 3, y que yo les recomiendo que los busquen y los lean. Están en buenas traducciones al español. Hay 2 que no se consiguen ahora. Yo los tengo, creo, en la biblioteca que tenía en Tucumán. Y acá la verdad que hay uno que no lo he podido conseguir, eh, que es, uno es la dialéctica del amo y del esclavo. Entonces lo que hace Koyev va a poner, porque en la dialéctica del amo y del esclavo, que es el capítulo 4 de la autoconciencia en la filosofía del espíritu de Hegel, la filosofía del espíritu de Hegel era un texto que se lo consideraba que no tenía ningún sentido y que algunos decían que Hegel se había caído de chico, se había pegado en la cabeza y terminó escribiendo este disparate. Entonces nadie lo podía leer porque realmente es muy difícil. Nadie lo había leído hasta que este Koyev aparece en París y da estos 3 seminarios. El primer seminario es el de la dialéctica del Entonces lo que hace, si ustedes compran el libro, van a ver que está en bastardilla, creo, el texto de Hegel y entre corchetes y sin bastardilla la explicación de Koyev. La verdad que cuando uno lee el párrafo de Hegel no entiende nada, pero cuando lee el párrafo de Koyev es bastante claro. Bueno, no es fácil, pero es más claro. Y luego a mí me interesaron, que yo los había conseguido porque son muy chiquititos, los otros 2 seminarios. Uno es el concepto de lo real en Hegel y el concepto de la muerte en Hegel. El concepto de la muerte en Hegel no lo he podido recuperar y tengo mucho interés en leerlo. Entonces, así que hay que buscarlo. Se habían publicado en Argentina, yo tenía los 3, pero no, yo no me traje mis libros entonces. Pero bueno, volvamos al deseo, demanda y... entonces la pulsión siempre está operando, ¿no? Y uno puede ponerle un alto a través del significante. El significante entonces produce, mortifica el organismo, evacúa por renuncia a lo pulsional aquello que no permite la cultura, que está prohibido por la cultura, el sujeto queda dividido, renuncia a sus satisfacciones, incesto con la madre, anhelo parricida, cagar donde se le da la gana, comer cuando quiere, matar al que lo moleste, ¿no es cierto? No matarás, todas las prohibiciones estructurales que sostienen el lazo social, algunas estructurales y otras por ahí no. Entonces, son más contextualizadas porque dependen de la cultura, dependen de la familia, qué sé yo. De pronto, si ustedes, tanto Carla como Sandra o como Graciela, se van, quién sabe, a un país musulmán y salen así sin velo, la agarran a patada. Entonces hay como que tienen que renunciar a sus hermosas caritas y cubrírselas. Entonces, cada cultura tiene sus protocolos de exigencias de renuncia pulsional. Entonces, que por otra parte el otro día descubrí que en la traducción de Echeverry, la última traducción de Freud, se la traduce mal, porque Echeverry traduce renuncia de lo pulsional. Y Freud nunca dijo renuncia de lo pulsional. No es lo pulsional que renuncia, es que uno renuncia a lo pulsional. Y es un error terrible esa traducción. Entonces, en fin, la idea entonces, el deseo es falta.
y como tal, ¿no es cierto?, tiende a sostener el plano, digamos, vital. El plano, por eso la histeria es la figura del deseo mismo. La histérica, en el sentido general, ¿no es cierto?, o histérico, pero la histeria, ¿no es cierto?, se caracteriza porque quiere tener el deseo insatisfecho. Trabaja para insatisfacer el deseo, porque eso la mantiene o lo mantiene al histérico quejándose, pero a su vez viviendo y buscando, ¿m? Y soñando, y ilusionándose, etcétera. No digo, bueno, con este novio, con esta novia me fue mal, pero con esta otra que acabo de conocer, seguramente va a ser un amor eterno, completo y maravilloso, ¿no? Bueno, eso entonces no Por ocurre. eso me gusta el folletín. Claro. Bueno, la telenovela, el folletín, todos esos géneros, ¿no es cierto?, Están basados en... son géneros del deseo. Uno Sí. espera el próximo capítulo, uno espera el próximo suplemento. Y todas las novelas que hoy conocemos como esos novelones, Balzac, Galdós, Solá, etcétera, se publicaban en los diarios, en los suplementos de los diarios, semanales o cada 2, 3 días, etcétera. Luego se metieron en libros, pero entonces la gente vivía como loca, ¿no? Esperando a ver qué iba a pasar. En fin, ahora, la pulsión, como digo, Lacan después va a decir que el objeto A, que al principio es el objeto perdido del deseo, que es lo que pierde el sujeto, porque esto tiene que ver con lo de lo imaginario, ¿no? Lo que el sujeto pierde en la reflexión en el espejo es algo de él que no se especulariza, que no se especulariza. Digamos, todo el juego del ideal del yo y del yo ideal va a estar ligado siempre a la cuestión del espejo y al deseo del otro. El ideal del yo es el ideal que la cultura nos impone de cómo nosotros debemos ser. Los hombres no lloran, las mujeres sí, los hombres mandan, las mujeres obedecen, etc. Entonces, ahora, después está el yo ideal, que es una especulación imaginaria que yo tengo de cómo yo soy. Ustedes lo pueden ver eso en algunos casos, cuando ustedes, qué sé yo, si van a ir a una fiesta, se emperifollaron divinamente y de pronto aparece un amigo o amiga que le dice, ¿vas a ir así? Oh my gosh, ¿no es cierto? Te creías que estabas hermosa y de pronto viene tu mejor amigo o amiga y te dice, ¿vas a salir así? O sea, ahí el yo ideal se astilla directamente, ¿no? Claro. Entonces, también tú tienes un ideal de cómo tú te ves. Yo, por ejemplo, odio verme en estas pantallas y también en las fotos porque no soy como yo me imagino ser. Y es terrible, horrible. Ni cuando a veces paso por el baño con el andador y todo y me veo así caminando como un viejito y digo, Dios mío, qué horror. No me quiero ver. Porque yo tengo todavía mi ideal del yo de cuando tenía 22 años, qué sé yo. Entonces tenemos acá todo este juego que tiene que ver con la primera parte de Lacan, que es la del estadio y el espejo, pero ahora no vamos a entrar en eso. Vamos a decir simplemente que en la última enseñanza de Lacan, el objeto A es el producido por el significante como goce. Es el goce desalojado, que en realidad es la traducción exacta de la palabra que nosotros traducimos en Freud y que Echeverry la tiene que poner entre paréntesis cada vez que Freud usa represión. En realidad es desalojo. La palabra, la traducción literal del alemán es algo que se ha desalojado, que ha quedado afuera, ¿no? Que ha sido excluido. Entonces Lacan dice, lo real está producido por el significante y ahora ese objeto A es causa de goce y causa del deseo. No es objeto del deseo, es causa de goce y objeto del deseo. ¿Y Vamos causa? a cortar, ¿Causa de goce y causa de deseo? ya.
en vez de ser meta, digamos que está adelante, algo que vos buscás como un Sí, objetivo, en realidad está antes porque te causa, claro. Claro, ¿qué es lo que te te lleva? causa. Es la zanahoria, La Eh, zanahoria sería cuando es meta, que va detrás de la zanahoria. claro. más ese impulso de buscar la zanahoria no está ahí. El impulso de buscar la zanahoria o la remolacha o lo que sea, eso lo va a dar la causa, algo que te causa. Algo que me cause. Por eso esto tiene enormes cosas que tenemos que empezar a trabajar en el teatro. Yo no las he trabajado, así que no tengo manera de decirlo. Digamos, no he elaborado nunca nada, pero cuando Lacan dice que en el duelo, primero, todo fin de análisis supone un duelo. Ujú. Algo se pierde. Bueno, se pierde el analista en principio. Entonces, pero cuando habla del duelo, cuando hablamos del duelo, que significa la pérdida de un objeto, Ujú. persona, objeto, la patria, dice Freud, los ideales, las utopías, cuando algo se pierde entramos en una situación de duelo. Y en el duelo no es tanto lo que perdimos, sino el hecho de que el objeto que perdimos era lo que nos causaba, era causa para nosotros, Era causa de mi deseo. era causa de tu deseo, te causaba. Mm. Murió tu mamá, algo se fue con ella, pero ya nadie más puede producirlo porque ella causaba ciertas cosas que nadie más causa. Es muy interesante este vuelo, esta vuelta que da Lacan sobre el tema del duelo. Me duele, lo que me duele en el duelo es que quien me causaba ya no me causa. Entonces se desbarata el fantasma, se desenmarca el fantasma, porque el fantasma es la pantalla que cubría el objeto A, que era causa. La fórmula del fantasma, ese tachado rombo A minúscula. Entonces, si se Mm. desenmarca el rombo, entonces quedo expuesto a, ¿no es cierto?, un objeto que no se sabe qué es, y entro en donde se me rompe toda la estructura, ¿no es cierto? Entonces tengo que reacomodarme. Y eso puede llevar como duelo normal 2 años, dice Freud. Ahora, si no lo puedo armar, entro en la melancolía, que sí ya es una enfermedad. El duelo en principio no es algo patológico. El duelo no es patológico. Si a uno se le muere alguien o pierde algo muy querido y que sé yo cuánto, no es patológico. Es lógico que uno se duela. Pero el duelante, si no logra, cuando entra en la melancolía, es porque no sabe qué es lo que perdió en lo que perdió. El melancólico no sabe lo que perdió en lo que perdió. Y entonces se enrosca con su propio yo y no sale más, se reprocha y toda la mierda la pone para sí mismo. Entonces no sale nunca de ese atrapamiento. En fin, ¿por qué no paramos aquí? Y dejamos todo esto para cuando vean el video y ustedes se enrosquen para traer ideas sobre todo esto en lo que a nosotros nos importa, que es el teatro, el actor, la puesta, por donde lo quieran tomar, todo es teatral. Y ahora sí escuchemos a ver qué nos tiene que decir Carla, que yo estoy muy intrigado en escuchar todo esto de performance y seguramente estos temas van a aparecer aquí también. Claro que sí, hola, digo ya bien conectada, ahora sí. Ahora sí. Pues bueno, les platico un poco de entrada cómo llega mi experiencia y me interesaba compartir esta parte mía porque, como les comentaba la sesión pasada, yo hace 14 años que no hago teatro, me dediqué más al tema de la performance. Creo que tenemos intereses en común, pero me interesaba como platicarles un poquito por dónde iba quizá mi demanda, pues. Ok. Entonces, bueno, Y yo nuestra llegué a la demanda. escuela, no es nuestra demanda. Yo llegué a la escuela de teatro, la verdad, sin experiencia. Yo llego porque veo la escuela de artes, yo no la conocía,
Y dirías tú, Gustavo, algo me causa. Bien. Ahí Y te yo causa, digo, ¿ves? Eso te y, causa. y yo digo, yo quiero estudiar ahí. Pero yo no venía de ninguna experiencia artística, ni sabía que el arte era una profesión, ¿no? Yo digo, yo quiero estudiar ahí y elijo teatro porque era mi única opción. Yo no sabía pintar, yo no tenía ni experiencia de bailarina, menos con un instrumento, foto, nada, no tenía técnica de nada. Yo dije, mi opción es teatro porque tengo un cuerpo. Bien, Esa fue mi decisión y me lanzo a hacer el examen y quedo en la escuela de teatro. Como les había yo comentado antes de que se pusiera mala la señal, la escuela donde yo estudié es muy de Stanislavski. Yo sé que ahora sí cada maestro de escuela tiene ahí sus variaciones, pero algo que a mí me gusta mucho cuando yo empiezo a entrar a estas sesiones profesionales era la parte de proceso. Toda la exploración que se veía previamente y toda esa exploración de lo que mencionan que se llama la memoria emotivo corporal, bien, para mí, que venía yo de fuera, de un entorno no artístico, a mí me vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí, ahora yo ubico que yo descubro el inconsciente ahí. bien, Me doy cuenta que en una sala negra, donde todos estamos vestidos de negro, a partir de ejercicios muy simples, surge algo que hace que los cuerpos de los compañeros entren a otro estado y que lo vivan como real, pues. Compañeros que les costaba trabajo regresar después de un ejercicio o donde la emoción totalmente se transformaba para algo que tenía que suceder. Entonces, a mí eso me sorprende mucho, es la parte que más me gustaba. Yo nunca fui buena actriz, digo yo, porque siempre he pensado que a mí lo que más me interesaba era el proceso. Cuando ya tocaba hacer una puesta en escena de aquí de donde yo soy, la verdad es que se hace todavía un teatro muy tradicional. Se toman muy pocos riesgos, incluso cuando pretenden hacer experimentación. No se suelta mucho el control todavía, creo que les cuesta mucho trabajo soltar el control y ciertas dinámicas. Entonces, yo siempre sentía que algo me faltaba, en mi caso. Y la puesta en escena al final a mí no me parecía jamás tan poderosa como lo que yo veía en el proceso. Las experimentaciones, las exploraciones, los encontronazos, lo que sucedía en el proceso, a mí siempre se me antojaba más potente que lo que terminaba presentándose. Entonces yo estaba como con estas dudas, con estas inquietudes. En una clase me enseñan performance, pero desde las artes escénicas. Ya saben, Guillermo Gómez Peña, Angélica Lidl, etcétera. Me pareció muy interesante, pero no me llamó porque me parecía muy parecido a lo que ya se hacía, pues no me convocó, pues. Eh, y sucede, y aquí viene una cuestión muy personal, pero que marca así un antes y un después. Mi madre empieza a tener ataques de pánico y empieza a tener un proceso psiquiátrico complejo. Y en una ocasión, cuando tiene uno de los primeros ataques, yo tenía que presentar una puesta en escena de musical a la americana. Baile, canto, risas, y yo pues me sentía muy preocupada y muy triste por lo que estaba pasando, y en ese momento yo me sentí obligada. Yo dije, el teatro me está obligando a hacer algo que hoy no quiero. Hoy no quiero bailar, hoy no quiero reírme, hoy no quiero hacer esto, pero lo voy a tener que hacer, porque si no, dijéramos en México, le desmadro la función a todos, ¿no? claro. A los compañeros, y es parte de la ética del actor, ¿no? Entonces, yo hago la puesta en escena, pero muy cuestionada con esto, o sea, ¿por qué el teatro no me deja hoy que me siento mal, sentirme mal, sin destruirle todo el proceso a los demás, ¿no? Fue algo que se me quedó. Eh, Posteriores puestas en escena, experiencias ahí en la facultad, yo veía que la gente terminaba una función y aplaudía, muy contenta, y luego te encontrabas a la gente afuera y escuchabas, no, me aburrí un montón, no me gustó. Y yo pensaba, bueno, Claro, pero ¿por qué porque son los aplauden? amigos, los amigos. Yo decía, bueno, ¿por qué aplauden? ¿Por qué si no les gusta no hacen algo? Entonces yo traía estas inquietudes. Por azares del destino entró a una clase de performance, pero de una maestra que venía de artes visuales. Y no sé en el caso de ustedes, pero yo en esa época no tenía idea que gran parte de la historia del performance realmente se hace desde las artes visuales. Entonces, cuando yo veo toda esa información y conozco lo que los artistas visuales hicieron con el cuerpo,
es cuando yo digo, ahí es, eso es lo que yo quiero. ¿Qué pasa con el performance desde las artes visuales? El performance desde las artes visuales, digo, hay de muchos tipos, pero a mí el que más me interesa es aquel que prefieren denominar como arte de acción. Prefieren no llamarle performance, sino más bien arte de acción, porque lo que les interesa es marcar como una línea de que, y aquí hago un poquito la diferencia, no que no hay teatralidad, porque al final existe teatralidad, pues hay alguien que hace, hay alguien que mira, eso es indudable. Sin Perdón, embargo, Karina. sí, dime. Por ejemplo, lo que hace Mariana Abramovich podría estar dentro de lo que estás diciendo. No Fíjate sé que si lo... aquí vendría la diferencia, porque lo Bien, que hacía Marina Abramovic en sus inicios con Ulay, no sé si conozcan el trabajo que hacía previamente con su pareja, sí, ese es cuando el hacía único. cosas con Ulay, a mí me parece que ella hacía más arte de acción. Lo que hace últimamente a mí me parece más un performance. ¿A qué voy? ¿Cuál sería la diferencia que yo marcaría? El performance no tiene una manera de ser, ni de hacerse, ni un concepto. Realmente cada artista de donde viene lo adapta y lo utiliza como guste. Pero los artistas que se tratan de enmarcar dentro del arte de acción, les interesa mucho no utilizar en lo posible herramientas teatrales. Y voy a ser como muy clara con herramientas. ¿A qué me refiero? No vestuario, no movimientos escénicos, no voz, no personaje y en lo posible no ficción, aunque al final uno se ficciona siempre. No mediadores, pues. ¿A qué me refiero? A un artista de acción lo que le interesa es trabajar con lo suyo, con lo que está sintiendo. Si planificó la pieza y algo cambia en el momento, trabajas con el cambio. No hay como una idea en específico, sino más bien hay una ruta. Marcas rutas y en particular lo que te interesa es proponer un acontecimiento que tú vas a vivir y vas a resolver. Básicamente es, propones un acontecimiento. Para ser más clara también, y voy a dar como otras opciones. A muchos de los artistas de acción lo que les interesa es trabajar mucho en espacio público. La mayoría de artistas de acción les interesa el trabajo en espacio público, aunque también se hace en espacios galerísticos, museísticos, etcétera, o privados. Sobre todo en espacio público, al artista de acción lo que le interesa es que la intervención que vaya a realizar, quienes la vean, no la puedan catalogar como arte. Esa es la clave para el arte de acción. Que quien te vea no pueda decir, esto es teatro, esto es una danza, esto es una cosa artística, sino que te vean como alguien igual a ellos que está haciendo algo diferente en un espacio compartido. La intención de que suceda de esta manera es de dos vías. La primera es que quien te observa no sea un espectador. Aquí muchos retoman esta categoría de Guy Debord, los vivientes. Les interesa más que un público, más que un espectador, un viviente, es decir, alguien que va a intervenir lo tuyo sin límites, sin control, sin nada. Es un encuentro cuerpo a cuerpo. Y aquí voy a poner algún ejemplo que es de una artista de performance mexicana que se llama Elvira Santamaría. Elvira Santamaría en 1995 realiza una pieza dentro de un festival de performance que la pieza se llama Arrastrar un cuerpo. La pieza la realiza en calles de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México, y la pieza va de lo siguiente. Una compañera de ella, desnuda, es envuelta en una sábana y esta sábana, Elvira la arrastra por las calles, va arrastrando este cuerpo hasta llegar a algún lugar. Entonces, ella va arrastrando el cuerpo por la calle, la van siguiendo algunos artistas del festival que como saben de qué va la cosa, pues ahí van caminando detrás de ella y de pronto en el espacio público se encuentran a unos albañiles. No sé si les digan en sus Sí, países, sí, albañiles, los de la construcción, ¿sí? Se sí, encuentran sí, a unos albañil. trabajadores de la construcción y ellos, que un poco este es el juego que le interesa hacer al arte de acción, ellos lo toman como real, lo que están viendo. Ellos no están ante una pieza ni ante una puesta de nada, se enfrentan a esa imagen y los albañiles se detienen y le dicen a Elvira,
compañera, ¿qué pasó con el compañero caído? Y ella les dice, no sabe qué decirles, y ellos le empiezan a preguntar a los artistas, que no saben que son artistas, ¿por qué no la ayudan? ¿Por qué van caminando detrás de ella cuando ella va arrastrando este cuerpo? Y entonces, sin aviso, los albañiles recogen el cuerpo, lo cargan y le preguntan a Elvira que a dónde quieren que lo lleven. Entonces, llevan el cuerpo hacia el centro de la ciudad, donde está el Zócalo, el asta bandera, colocan el cuerpo porque ahí les dan la indicación de que lo lleven y empieza un diálogo, que esta es la parte que me parece muy, muy interesante del arte de acción, porque los albañiles empiezan a hablar y comentan que a ellos los moviliza mucho la imagen, porque, bueno, saben que en las construcciones grandes no hay muchos derechos laborales. Entonces, cuando un compañero muere en construcción, bueno, al menos en México, a veces los entierran ahí mismo en las constructoras porque pues no quieren pagar los patrones. Entonces, para ellos es muy importante recuperar el cuerpo y poderlo entregar a las familias. Entonces, en este diálogo, ya que se abre posteriormente, ellos hablan de que para ellos este cuerpo que iba arrastrando, pues les rememora eso y es lo que los hace actuar de esta manera. Los Entonces, causa, lo que los exactamente, causa. los causa. Y este tipo de arte de acción, que este ejemplo que les doy, pues hay muchísimos. eh, Platicaba yo con unos psicoanalistas y decían, bueno, es que este tipo de arte le habla primero al inconsciente, al primer rubro de la persona que observa, que le habla es al inconsciente, después a la razón, y para ellos era real. Entonces, esta es un poco la clave o el interés del arte de acción. Busca no ser catalogado como arte, porque cuando es catalogado como arte y estás en la calle, pareciera que tienes permiso para todo. Ah, es una obra de teatro, ah, es un artista, ah, es esto, es lo otro. Y aquí lo que les interesa más es generar una especie de diálogo, como un diálogo uno a uno. A mí me tocó tener una experiencia alguna vez haciendo una performance, de mis primeras performances. Estaba yo en la calle, tirada en el piso con unos como calendarios pegados en el cuerpo, y llega una mujer y se me acerca y me empieza a hablar, yo no la veía y me dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque ella no sabía cómo en dónde enmarcarlo, ¿no? Y yo no le contesto porque mi primera intención era no hablar mucho. Y empieza a cuestionarme tanto que a mí lo único que se me ocurre decirle es, esto es lo que usted quiera que sea, esto es lo que usted quiera que sea. Y la mujer, que yo solo la escuchaba, se sorprende y empieza a decir, ¿esto es lo que yo quiera que sea? Ah, bueno, entonces yo creo que esto es el tiempo y la muerte, y bueno, empieza a echarse un discurso por ahí, pero aquí también viene un elemento interesante del arte de acción. Tú puedes provocar una situación, que es un poco lo que busca hacer el arte de acción, y puede llegar alguien externo y tomar la acción y tú convertirte en el árbol número 3. Y la persona toma la acción y se la lleva. Y entonces esta mujer empieza a detener a la gente y a decirles que si sabían que eso que estaba ahí, que era yo, era lo que ellos quisieran que fuera. Y empezaba a cuestionar a la gente, ¿usted qué piensa que es? Entonces, ahí en ese caso, bueno, en esa acción, a mí me toca pasar a segundo plano y esta mujer toma la acción en sus manos y se la lleva. Y se la lleva y la termina, totalmente. Entonces, a mí lo que me gusta mucho del arte de acción es que se vuelve una improvisación radical, diría yo, porque tú sales con una propuesta espacio público, pero justamente por esas características con las que trabajas, que no te pueden hacer parapetarte tras el arte ni tras un discurso, abre espacios de diálogo que no sabes a dónde van a llegar y me parece que se vuelve un cuerpo a cuerpo. Lo interesante también es que la gente siempre llega a preguntarte qué es eso que está pasando ahí, esperando como un discurso. Sin embargo, para mí lo interesante es a partir de la misma imagen o a partir de la misma situación, abrir diálogos para ver hasta dónde se puede llegar a construir. Muchas veces el arte de acción no lo tienes que hacer tú, puedes proponer una situación en general y sucede. Tengo una colega mexicana que se llama Katnira Bello, que ella hizo una acción. Hay un héroe mexicano que se llama Benito Juárez, que aparece en unos billetes de 20 pesos, que serían como $2, $1.50.
Y ella, el día de su nacimiento, puso una mesa en el espacio público con muchos billetes de 20 pesos, muchos, 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 un micrófono y una bocina. Y la indicación a la gente era que se podían llevar un billete de 20 pesos si hablaban 20 minutos sobre el héroe. Entonces la gente pasaba y con tal de tener su billete, se echaban unos discursos que mezclaban política, cuestiones cotidianas, divertidísimos y muy, muy padres. Entonces, el performance, el arte de acción en este sentido, pues repito, juega bajo estos rubros. A mí es la parte que más me interesa. Digo, les podría como mostrar piezas y enseñar muchas cosas, pero pues digo, lo que me interesa más es abrir el diálogo. Entonces, básicamente, estos son como las pautas de construcción dentro del arte de acción. Es generar situaciones en espacios públicos sin estar enmarcadas visualmente, reconociblemente como una cuestión de arte y abrir un diálogo totalmente abierto, tanto a la acción como con las otras personas y sin saber exactamente dónde va a acabar. La manera de construcción le llaman partitura de acción, porque si hay una idea de lo que tú quieres hacer, por dónde vas, sin embargo, está totalmente abierto a que cambie cuando se llega a ejecutar. Entonces, yo desde que conocí esta manera de hacer, me metí por ahí, me encanta, y a mí ya me cuesta mucho hacer teatro después de haber entrado por esta vía. Entonces, bueno, yo voy más por allá, pero siempre me ha interesado mucho en algún momento me gustaría mucho retomar cuestiones del arte de acción para trabajar con teatreros. No lo he logrado todavía porque cuando se genera como en la práctica, por alguna razón cuesta mucho trabajo entendernos, no sé por qué, o mucho trabajo que entren como en esa tónica, pero yo sigo abierta y me encantaría hacerlo. Y pues bueno, era nada más lo que les quería compartir para generar por ahí un poco de diálogo. Ok. Muy interesante, Karina. Perdón, Carla, y la otra parte sería lo que llamaste performance. Y ¿puedes redondear un poquito más eso porque quedó más claro lo del arte de acción y me parece que el otro me quedó porque lo que yo sé del performance es a veces algunas cosas que leo y entonces no sé cómo lo teorizan o lo categorizan. Pues mira, te lo digo un poco desde México, porque yo sé que en Estados Unidos hay un montón de estudios Ya. sobre performance. Entonces, mira, el performance, como lo entendemos por acá, es cuando se mezcla con cuestiones artísticamente reconocibles. Ah, Por ok, ejemplo, no ok, sé si me imagino que conocen muy bien a este colectivo que se llama La Pocha Nostra, por ya, ejemplo, de Guillermo Gómez Peña. ya. Bueno, para nosotros eso sería performance. ¿Por qué? Porque hay unas cuestiones escénicas que se juegan, o Angélica Lidl. Para Ah, nosotros Angélica Lidl es performance y los artistas de acción pues van más desde esta otra vía que les planteaba. es más estructurado, está Más más estructurado, sí, totalmente, y muchas y veces con pues pretensiones, las con herramientas pretensiones son escénicas. estéticas y en el otro no hay pretensiones estéticas. Es más Pasa una por otro, pretensión de acontecimiento. Nos de buscamos acontecimiento. enfrentar un acontecimiento y resolverlo poéticamente como vaya. Ok. Muy bien. Preguntas, Interesante. comentarios. Yo me anoté dos cosas o tres, pero prefiero escuchar a otros. Acá me pareció que pudiera trabajarse con algo del orden del encuentro entre el deseo del, del artista de acción, del performance, y lo que va viendo el otro, lo que sería el público, que a mí se me había planteado como un imposible. Entonces creo que en este caso sí podría darse. No entiendo muy bien, Chela, lo que quieres decir. Porque te acuerdas que cuando se hablaba de la demanda, yo había dicho que a mí me parecía imposible que pudiéramos conocer en el teatro la demanda del público que Ya, concurría. En cambio acá, ellos no tienen el significante, sino que el significante se aviene a lo que el otro mira. Y entonces ahí hay más posibilidades de encontrarse con la demanda, de que el sujeto se encuentre con en alguna realidad no demanda. hay demanda.
porque Pero aparece sí, la acción, la gente como estos albañiles entran en el juego, pero no hubo una demanda de ver nada, ni de saber nada, ni de que se le muestre nada. Se encuentran con algo que los convoca, como dijo Carla un poco, desde un inconsciente transindividual que es, y una experiencia que es la de los abusos patronales en la industria sí, de la construcción, la desaparición de cuerpos en México, una cantidad de issues, de temas, digamos, digamos que reaccionan, pero no hay demanda, porque ellos no demandaron nada. La que Pero, demanda en tal caso es la persona que hace esa partitura de acción y sí tiene la expectativa, la demanda de que el otro en el espacio público reaccione ajá. y hasta se apodere de la acción, que sería tal vez lo que más desea, más que la demanda, el deseo de que el otro El se apodere deseo, de la acción. el deseo. ¿Ya? Ujú. Muy interesante me resulta. pero también no sería que la demanda también es precisamente esa, ir a la no demanda, pensar en ese concepto de buscar ese espacio. Porque aquí yo noté una cosa así que dice, no, que procura un espacio donde sin arte, pero ya crear el mismo lenguaje, crea un espacio de arte que tal vez el otro no esté preparado, pero se va a generar un dispositivo artístico, ¿no? O sea, una fricción ahí, para no decir pulsión. Sí, hay una fricción ahí entre el que observa y luego él va a entrar en ese juego, sí, porque la demanda es precisamente la no demanda, es jugar a eso, de crear un concepto así, abierto. Yeah. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que hacen performance y anteriormente yo lo criticaba mucho y terminé trabajando con ellos, ¿no? Porque son imágenes bien potentes que van creando y uno dice, bueno, pero hay un sistema en el cual se está montando, el que hace el performance, por el caso de Carla, ella hace este arte-acción y crea un espacio para que también el otro consiga conectarse ahí, un intercambio ahí de sensaciones de comentarios sobre eso, ¿no? Entonces, si hay un sistema artístico que está ahí, hay una demanda que ella está buscando. Sería Hay una bueno pensarlo subversión, así. Hay una demanda, no demanda, digámoslo así. hay No una sé. subversión de la mirada, porque en el teatro, cuando dijo Carla, no hay espectadores en esta acción, o sea, no son espectadores. En tal caso, son en principio observadores o perceptores que de pronto disparan una acción que a diferencia del teatro es incalculable. O sea, en el teatro el espectador solo mira, puede tener transformaciones internas a nivel de lo imaginario, de lo emotivo, de lo que ustedes quieran, pero no puede hacerse Internet. cargo de la acción. Claro que en teatros populares siempre están esas anécdotas donde en algunos, cuando se habla del teatro en la gauchesca, por ejemplo, iban por los campos, por los pueblos y algún tipo se agarraba la locura con el malo y entraba con el cuchillo a apuñalar al malo de la obra. Digamos que ahí sería como un acontecimiento, ¿no? Pero en el caso del teatro, digamos, todo está calculado, o por lo menos hay una pretensión de cálculo. Entre esos cálculos está que el espectador no suba al escenario, Ujú. no se convierta en el agente de la acción. No hay agencia, hay solo registro paciente, pasivo de la acción del otro. Lo que puede haber es, como en el caso aristotélico, a lo sumo una catarsis, que es algo muy interior, muy íntimo, muy de cada cual, pero sentadito a oscuras en su butaquita.
pero, y luego puede salir y hablar lo que se dé la gana, pero no altera el curso de la acción. En el caso de lo que Carla nos contó, se puede alterar de una manera incalculable el curso de la acción. Ahora, yo creo que ahí esa es la demanda, digamos, del lado de lo que sería el otro, el público. En principio yo veo que no habría demanda. Simplemente queda involucrado en la demanda del performer. El performer sí tiene una demanda, no una demanda calculable como en el teatro, en donde hay que reír, como, qué sé yo, a todos nos ha pasado, a ver si esta noche en este lugar de la obra se rieron más que la vez pasada, o la gente no se rió, y llevamos como un cómputo de todo eso. Y luego, si es una obra que no es un clásico, decimos, bueno, acá hay que cambiar algo porque el público ya van 3 funciones que acá no se ríe. O sea, este chiste no lo agarra. Entonces vamos a improvisar a ver si hacemos otra cosa. Pero hay una pretensión de cálculo. Si hay pretensión de cálculo y de regulación, y vamos a las fórmulas de la sexuación lacanianas, estaríamos del lado de la función fálica. El teatro está del lado de la función fálica. Y este performance de acción estaría del lado de la imprevisibilidad del no toda, de lo femenino, ¿no? De lo que Lacan llama la mujer que no existe, el no todo. Gustavo, nada más, ahí justo lo que dices me interesa mucho como comentar algo chiquito. Les voy a Bien, compartir el link por el chat bien. para que vean una performance que creo que habla justo de esto. No sé si conozcan el trabajo de Joseph Beuys. Joseph Beuys, un artista europeo de entreguerras, tiene una performance que está grabada, así de aquella época, se las voy a compartir, que se llama I Like America, America Likes Me, algo así. Y la performance que él hizo, el viaje a Estados Unidos, pero él no quería ver Estados Unidos. Entonces, él baja del avión y cuando baja del avión lo envuelven en una manta de fieltro y lo suben a una ambulancia, así todo envuelto, lo suben y lo llevan a la galería donde va a presentar su trabajo. Entra a la galería y la performance que él propone es convivir en la galería ciertos días con un coyote. Hay un coyote en la galería y lo único que tiene es su manta de fieltro y un bastón. Entonces, el video es muy bello porque puedes ver ahí como las diferentes etapas que van viviendo el coyote y él. Muy poético todo. Y bueno, ya terminando la acción, lo mismo. Lo recoge la ambulancia, lo envuelven, lo suben al avión y se va. Ah, y un Entonces, detalle, Carla, se las voy a compartir. un detalle que en el piso de donde él está con el coyote está el New York Times, colocan el New York Times y un perro ahí caga sobre el diario y él también orina y todo. Bien. Exactamente, exactamente. Pero justo a ese grado va esta impredecibilidad que dices, Gustavo, que va a lo femenino, a ese hoyo en el símbolo, porque ¿qué puedes prevenir del coyote hasta cierto punto? Entonces, la No, interacción que se da en ellos es muy bella y les voy a compartir el link por el chat. Y perfecto. a mí en relación a lo que cuenta Karina y también otras cosas que he leído de performance, me lleva a pensar en el tema de los registros, como que el teatro, sobre todo tradicional, a lo mejor está como más ligado al registro de lo simbólico y lo imaginario, y la performance es como, bueno, como que prioriza quizás, no sé si siempre lo logra, pero trabajar en el registro de lo real, de, de ese causar ese algo que no se sabe qué va a ser, No, eh, y justamente como por lo que contaba Karina, como evitar esto de la imagen, del imaginario, que en el teatro, sobre todo, bueno, como digo, en el teatro tradicional está el encuadre de hacia, lo que contaba la otra vez Gustavo, de hacia dónde tiene que mirar el espectador, de la luz que te dice tenés que ver esto y no lo otro. Bueno, y todos los simbolismos, ¿no? Que hay, claro. sobre todo en el teatro clásico, que en la performance no estaría, Es sobre una todo en la convocación a la que es una convocación a poner, me parece, en emergencia la repetición como autómata, como retorno de los signos,
y a su vez, como vos decís, Sandra, convocar lo real como tige, como irrupción de algo que uno no sabe cómo podría manejarlo, porque hay un riesgo del performer en que puede desatarse algo que es inmanejable. Entonces es un espacio peligroso como es el lado femenino del no toda, del exceso, del goce en las fórmulas de la sexuación. Es decir, en donde no hay modelos, no hay modelos, digamos. Dentro de la función fálica hay modelos. Cuando decía Carla en su presentación que le gustaría trabajar con teatreros o teatristas, pero que le cuesta mucho porque no se entienden. Es un poco lo que yo les decía una vez, que a mí me gustaba trabajar con gente que no tenía formación actoral, porque la formación actoral ya es un ideal está sujeta a un ideal del show, es decir, a un ideal de actuación de Occidente, del teatro tradicional, del teatro realista o de lo que fuere, y hay además un show ideal que es como el actor se imagina que él es como actor. Y desarmar eso lleva más trabajo que armar el personaje a veces. Si tomás a alguien que no entiende nada de teatro, se pone directamente en conexión con el personaje, empieza a alimentarlo, a nutrirlo, a discutirlo, a cuestionarlo, no sé qué, pero no tiene este corset de el ideal del show o el show ideal de la actuación. Creo que un poco cuando uno lee la entrevista con Bartís, que le hice yo y otras que circulan por ahí, creo que un poco es lo que él quiere plantearse, ¿no? Provocar en el actor bartisiano lo que Carla nos contó ahora del performer de acción, o sea, la posibilidad de dejarse, de provocar una situación inusitada, que no puede venir del mismo, siempre viene del otro, porque ya el performer simplemente tiene esta partitura de acción. Ahora no sabe cómo va a ser ejecutada y las consecuencias que puede ocurrir. Ahora, yo me planteo esto. Por un lado, mientras Carla hablaba, me acordé del teatro invisible de Boal, en donde los actores se tenían una partitura de acción y se metían en un metro, en un subterráneo o en un espacio público, y comenzaba un restaurante o lo que sea, y comenzaba una situación, sí que estaba improvisada, y la gente se empezaba a involucrar y generaban un quilombo terrible, y luego se iban y dejaban eso. La gente nunca se enteraba si el acontecimiento había sido real o había sido ficticio, nunca podían discernir eso. Yo tengo mis problemas con eso, y podemos discutirlos en otros días. La creación colectiva de los 60, no tanto la latinoamericana, sino la que hicieron, por ejemplo, el grupo de Davis en San Francisco, que era imitando los procedimientos de los grupos terroristas, era aparecer en un espacio público de San Francisco, hacer una obra, claro que no estaba abierta a la participación del público, pero generar una cantidad de cosas y cuando caía la policía se rajaban, se iban. Entonces, ahí era como poner una bomba y salir corriendo, ¿no? Entonces, creo que también en esto que nos contó Carla hay un poco de eso, en el sentido de que el performer, por algo que dijo Carla, cuando contó el caso de los albañiles o de la señora esta que actuó con los calendarios y todo eso, y que se apropia de la acción. Y es interesante políticamente, porque de pronto la mujer toma un rol de agencia política. Ella va ahora
a ser agente de una acción, se apropia de una acción. No simplemente reacciona al principio y luego se apropia de la acción. Ahora, en estos casos, mi pregunta es, probablemente cuando aparece la propuesta del performance se pone en el espacio público, está en una posición de hacer hablar al otro. Recuerden que dijimos, nosotros no hablamos, sino que somos hablados por el inconsciente. Cuando uno tiene un lapsus, ¿quién habló? Ah, me equivoqué, no, pero me equivoqué. Sí, me equivoqué, pero ¿quién habló? Alguien dijo algo se me escapó algo que yo no quería decir. Entonces, en este caso, hacer hablar es problemático también políticamente, porque el fascismo también es una manera de hacer hablar. Claro, habría que establecer diferencias aquí. Entonces, el otro tema que me encantó de Carla es, y que creo que son temas que podemos seguir discutiendo porque son impresionantes, y yo la verdad que no sé cómo manejarlos, pero la demanda del performer pareciera ser como, y con esto que dije antes de la bomba y todo eso, es tener la expectativa de desenmarcar el fantasma social, desenmarcar al público. El teatro también puede intentar desenmarcar, pero como el teatro está calculado, siempre recupera al fantasma, lo vuelve a reinstalar. En el performance está el peligro de desenmarcar el fantasma social y no poder remarcarlo. Es como si un analizante fuera a una terapia, a una sesión analítica, donde el analista lo desenmarca y lo deja ahí. O sea, ¿qué Tremendo. pasa? Es tremendo. Es Gustavo, tremendo. totalmente de acuerdo, y aquí yo quiero añadir algo. Yo en la experiencia que tengo siempre digo que el performance no debería ser una ocurrencia, porque desgraciadamente hay muchos artistas que se dedican a eso, que hacen ocurrencias, lanzan ocurrencias sin entender esto que están planteando. Desenmarcar el fantasma puede Claro, ser bien peligroso. claro. Voy a poner y ahí es donde yo digo, y mucha gente no lo tiene tan registrado, pero el performance se entrena, se trabaja, se prepara, te entrenas para llegar a eso, se piensa, se mide, pues a lo mejor no ensayas, pero mides porque hay sentido común, digo yo siempre. Existe sentido común. Este, Muy cariñoso. sí, Ahí estás en un acá, acá performance. hay, acá hay Ya una saben demanda. que termina este romance del perro con la cara. Este, porque voy a contar como un performance que salió mal de una chica en un festival que justamente no midió, pero que para mí, repito, hay sentido común. Conocemos las reglas sociales, conocemos la legalidad también, y no te puedes lanzar con una ingenuidad a un performance, ¿no? Una chica aquí en Ciudad de México hace un performance en uno de los metros, de las estaciones del metro con más afluencia en ciertas horas pico. Entonces ella plantea ir con un short muy pequeño, se escribe piropos en las piernas con un plumón y comete un ¿Se error, yo escribe digo, qué? piropos Piropos, como, Ah, no sé cómo, sí, piropos, piropos. es sí. en las piernas y comete un error, digo yo, muy de novato en el sentido que ella plantea su performance y cree que va a pasar como ella se lo imagina. Ella plantea que va a llevar unas esponjas con jabón, le va a entregar las esponjas a hombres, le va a pedir que le borren los piropos porque ellos van a entender que decirle piropo a las muchachas no está bien. Entonces llega a la estación del metro, está llena de gente y le entrega las esponjas a los hombres y ellos, por supuesto que participan, pero le estaban manoseando las piernas mientras le borraban los piropos. Entonces no estaba saliendo bien. La esponja fue Eh, hasta quién sabe dónde.
Exactamente, y ella no se lo esperaba, que ahí es donde yo digo que no midió la Claro, parte de sentido común y se le olvidó que en el performance el público reacciona desde ellos, pues. yeah. Entonces ahí esa performance tuvo que ser detenida, entrar una performer de más experiencia a parar la situación y a eso me refiero con que no sabes justo, como dices tú, Gustavo, cómo vas a Ok, lo desencadenar que el está fantasma diciendo ahora y cómo es, lo paras. está diciendo ahora que hay entonces un cálculo, hay un nivel de función fálica que si no aparece en el momento del performance, aparece durante la preparación y que tiene que ver con la evaluación posible de los efectos, porque acá aparece, yo usé la palabra reacción y la usé muy intencionalmente pensando en Pavlov, las ratitas de Pavlov. Las ratitas de Pavlov van, y que sería esto que vos decís, que hay un sentido común. Las ratitas como animalitos van a responder a ciertas cosas. Más o menos podemos saber cómo puede reaccionar una ratita. ¿Cómo puede reaccionar? Más o menos cierto grupo social en cierto lugar, con cierta clase, con cierta cultura, sí, esas cosas. ¿Y qué podría ocurrir? La historia genial de Boal es cuando va en la primera etapa, donde cree en la revolución y está en Brasil todavía, y entonces se van a los campos para hablarle, hacer obras a los agricultores sobre la explotación, y entonces les dice que tienen que ellos unirse y tomar las armas y liquidar a los patrones explotadores y qué sé yo cuánto. Y le aparece un tipo, él cuenta siempre eso, aparte lo escuché personalmente de Boal contar eso, después lo pone en sus libros, pero aparece un tipo que le dice, mire, nosotros cuando termina la cosa, nosotros estamos muy de acuerdo con ustedes y si queremos que se vengan, nosotros tenemos armas de verdad. Y Boal, bueno, nosotros tenemos armas de utilería, pero no, dice, nosotros tenemos armas de verdad, únanse a nosotros, ustedes piensan como nosotros tenemos que matar a todos estos y Boal ya no sabía qué hacer, y ahí se dio cuenta que había ahí algo que que se salía fuera de cálculo, o sea, que salía fuera del cálculo. Pero Entonces, desenmarcaba un fantasma también. yo por ahí tal vez la palabra cálculo podemos investigarlo un poquito con el diccionario de la Real Academia y ver si la podemos explotar. Tal vez lo que está acá aparece más que el cálculo, estoy pensando ahora, es que en la preparación, como dijo Carla, tiene que haber o un cálculo de las probabilidades. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Y cómo vas a estar preparado como analista para controlar el desembarcamiento del fantasma? Ahora, creo que en el otro performance del que habló Carla, en el artístico, digamos, eso no ocurre porque en el fondo está dentro de los marcos del teatro. O sea, en algunos de los performances ¿cómo se llama?, de Gómez Peña, el famoso ese donde se encerraba en un museo, en una jaula, Ujú. vestido así con ropa como de indio mexicano, y quedaba encerrado ahí, la gente iba al museo, que había otras obras de arte y todo, se paraban a ver a este tipo sentado ahí adentro de la jaula y le tiraban cosas para comer, cáscara de bananas, qué sé yo. Digamos, era como una cosa así de animalización, porque encima él era, digamos, de piel de color oscuro, vestido más o menos como indígena. Entonces, para la gente era un primitivo encerrado en una jaula y que probablemente peligroso al que, bueno, se le podía tirar como beneficencia y caridad una banana. Entonces, yo lo escuché dos veces, vino a William Gómez Peña, es de una inteligencia impresionante, es un disertante increíble, y la verdad es que, pero acá no había ninguna, él estaba resguardado por la jaula. Cuando él hizo otro performance acá en un museo que yo fui, eh,
el público solo podía observar como en el teatro. O sea, estaba él y el amigo de él, que no me acuerdo cómo se llama, y como que se mataban pollos, le cortaban, creo, los cogotes a los pollos y con la sangre, y como que ellos se colgaban y todo, y el público miraba todo eso con cierto estupor, pero nadie, en tal caso por ahí alcanzaban algún potecito o un trapo, pero no pasó, por lo menos el día que yo fui no pasó nada más que eso, que no realmente generó ninguna agencia, porque yo no sé si también ellos hubieran permitido que alguien desbaratara el plan de la partitura que ellos tenían. Es decir, como encima tiene autoridad, es muy conocido, tiene fama y todo, yo no creo que la gente, ninguno estaría dispuesto a intervenir a tal punto de desbaratarle a Gómez Peña su partitura performativa. Entonces, pero en esto de la acción es muy interesante, fines más políticos, me parece, que estéticos, que es afectar la pasividad de la gente. En el caso de Boal también está el caso de cuando presentaban este teatro foro, que un poco tiene esta dinámica. Ellos tienen ensayado un esquema. Uno era de un señor, bueno, ellos tenían como en la comedia del arte ciertos lazzi, y una señora pasa y cuenta de que el marido la abusaba, y entonces la explotaba, qué sé yo. Entonces los actores van a actuar lo que ella dice, porque está también toda esta cosa del psicodrama. Los actores con cierto entrenamiento, van ahora a actuar lo que ella contó. Y van a ver sin el final. Entonces, ¿cuáles son los finales posibles? Entonces el público en el foro le piden al público que den un final. Entonces surge un tipo, una tipa, levanta la mano, dice, yo haría esto. Lo actúan, los actores lo actúan y no conforma. La persona abusada dice, no, yo no puedo hacer esto, que esto. Y así varias, hasta que un día, en una de esas, una vieja subió y le dijo, yo sé lo que aquí hay que hacer. Y se subió al escenario, agarró un palo y lo empezó a cagar a palo al actor que hacía el marido. Entonces, la mujer esa dijo, así se resuelven los problemas. Entonces la tipa la miró a la víctima y le dice, si tú haces esto, tu marido no va a joder más. Entonces, bueno, grandes aplausos y todo eso. Ahora, yo no sé eso, ¿dónde toma validez? ¿Dónde apoyar la validez de ese tipo de experiencia? ¿No? Sí hay denuncia, sí hay mostración de la opresión, porque se llama teatro del oprimido, pero no sé, porque vuelvo a lo de Carla, y yo estoy pensando, porque a mí tal vez porque soy en el fondo el último de los modernistas, pero a mí me cuesta renunciar, y en el sentido de la primera parte de esta reunión de hoy, renunciar a la pulsión estética. O sea, renunciar a lo estético sería decir que lo estético en realidad no es un factor de transformación o de transvaloración, para usar la palabra de Nietzsche. Entonces, como que lo estético, claro, hay un estético, ¿cómo diría yo?, muy protocolizado, que tal vez no es eso a lo que yo me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a que en este performance, incluso tal como lo relató Carla, cuando aparecen estos albañiles, ellos están tocados en lo estético, en lo que yo entiendo de lo estético, que es en esto de sensaciones, emociones, olores, tactos, todo esto que hace que estos tipos de pronto se agarren ese cuerpo, lo monten y lo pongan en otro lado. O sea, es gracias a cierta estética del cuerpo, a cierta potencia de
y sigo con Condillac, cierta potencia de la sensación, una sensación, en este caso para esta gente, que como dijo Carla, se engancha con lo traumático del inconsciente, que es esta angustia de poder caerse del quinto piso y que lo entierren ahí y que nadie se entere. Entonces, yo creo que ahí está algo estético, no sé, por ahí podemos trabajarlo un poquito más en el futuro. A mí me importa mucho todo esto. Porque sería así el momento, el momento en que se está haciendo la acción sería el momento estético, ¿sí, Gustavo? Sería como el momento En el estético, porque momento está apelando a lo estético, está demandando lo bueno, estético. en realidad sí sería muy efímero, es una concepción bien muy efímera de arte, ¿no? Que es No así, lo estético en el sentido de la estética no, romántica o la estética no, surrealista, estoy no me hablando refiero del sentido del discurso que va corriendo. ya, sino esto de que en esta afectación estética de los cuerpos, ¿m? Que me parece de una potencia impresionante, que el teatro ha perdido, porque el teatro está como, comparado con esto, el teatro es como encapsulado por algo, es como si estuviera, y por eso el teatro está enmarcado. En cualquier teatro, más o menos sala teatral, tenemos el marco, el proscenio. Lo que vamos a ver, esa ficción, está enmarcada. El público sabe que es ficción. Y aun si en ciertos momentos se olvida de eso y llora y ríe, ¿no es cierto? Pero está enmarcado. Ahora, cuando yo, como les dije, yo saco ese marco y no hay ni siquiera indicios de escenario, ni sillas, ni espacios delimitados, un poco como Grotowski empieza a establecer, porque si bien Grotowski cuando hace ese espectáculo sobre los locos, no sé si vieron las fotos de los actores, el público, siempre públicos muy pequeños, muy limitados en número, 20 personas, 15 personas. Entonces, lo que había eran camas y el público entraba y se sentaba en distintas camas y los actores estaban ahí, sentados, y entonces, más allá de querer romper con el marco teatral, lo que yo veía en Grotowski justamente es, tal vez no lo pude decir así en el libro, pero lo que me parecía era que no es lo mismo estar en una butaca a 5 metros del escenario viendo a un loco que teniendo un actor que finge ser loco, pero que a lo mejor está demasiado próximo. Y yo no sé qué va a ser. El happening, ¿no es cierto?, era en ese sentido un extremismo, ¿no? Terrorista. O sea, de pronto yo voy, los espectáculos de la guardia, no sé cómo se llaman, los de la Fura del Baus, algunos son un poco torturantes. Yo no sé, sí, claro, apelan a esta estética, pero de movilizar a la gente. Pero yo no sé, yo siempre en lo que hice trato de que en la primera entrada darle un guiño al espectador de una dinámica, no sé, tendría que pensarlo más. Darle un guiño, así como les conté de ese actor que se levantaba de la silla y le decía a los actores, che, esto no me gusta porque no pones más... Y los actores, no, siéntese en su lugar y mírenlo desde ahí, aunque se le rompa el cuello, el tipo volvía a mover la cosa. Pero ya eso estaba actuado, el público no tomó el guiño y se jodió, pero el guiño estaba dado. O sea, no sé si porque si no visualizamos este procedimiento de la ideología, podemos estar en este peligro del fascismo, en el peligro del fascismo, que es hacer creer a la gente que puede ser agente cuando en realidad son títeres. Entonces, una cosa es ser agente porque Lacan va a diferenciar, ¿no es cierto?, las acciones de lo que es el acto. Y yo creo que con eso podríamos cerrar hoy, porque cuando Lacan les dice a los que están en esos seminarios, cuando se llenaba todas esas salas donde él hablaba, decía,
Si yo camino por acá, estoy realizando una acción. Pero si yo ahora violo uno de los protocolos de la universidad, estoy en un acto. El acto supone una responsabilidad del sujeto. No es fácil llegar a un acto. Por eso acá retomamos lo que dijo, lo que nos contó Carla, y pensemos dónde está el nivel de la acciones, y dónde está el instante del acto. Porque después, ¿se acuerdan lo del tiempo lógico? Tenemos el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Entonces, eso también hay que relacionarlo con el acto. Entonces, el acto es un acto en donde, para ser acto, el sujeto tiene que haber tenido ya una cierta elaboración de su alienación. O sea, tiene que tener un margen de emancipación, porque tiene que saber que él es responsable por lo que va a hacer. Es decir, lo que recién dijo la Carla, las consecuencias, las posibles consecuencias del acto, no de las acciones. Por ahí podríamos cambiarle el nombre. Performance no de acción, sino de acto. El momento del acto. Entonces, creo que esto da para que nos empecemos a desbandar por ahí, ¿no? Tal vez esta reunión es la que empieza a hacer funcionar los cables, ¿no? Empezar a pensar esto por ahí. Si es posible, yo les diría que vuelvan a ver este video, hagan sus notas, así como sea, pero escríbanlas. Escriban 4, 5, 10 renglones. Así sean sueltas, aunque sean completamente... Porque cuando uno va a escribir, la cosa se acota, o exige más. La escritura demanda. Oye, ¿cómo digo esto? Entonces, ¿qué es esto? ¿De dónde? Y ahí aparecen zonas para escribir, que todavía no han sido escritas. Entonces yo les diría que no lo piensen, sino que escriban unos textitos y los leemos en la próxima. Yo lo voy a hacer porque es muy potente todo lo que ocurrió hoy con este relato de Carla. Y estaba pensando, Carla, no sé si te parece, que por ahí hasta podíamos invitar un poco a Antonio Prieto a que un día nos hable de performance, porque él sí se ocupa del performance. Sí, no, estaría genial. Yo creo que estaría muy, muy Decirle bien. si quiere participar de una de nuestras reuniones. Ustedes también, si creen que hay alguien que puede participar en relación a los temas que estamos tratando, qué sé yo, sería interesante traer a Baptiste, por ejemplo. Habría que ver si cede, porque está más loco que una cabra, pero bueno. Entonces, no sé, creo que la próxima reunión la tendríamos el día 23 de octubre. Y después nos quedará la del 6 de diciembre y la ¿Cómo? del... ¿El día de tu cumpleaños? No, 6 no es mi cumpleaños. El 4 es mi cumpleaños. Noviembre. Seis de noviembre. No, a ver, no, esperen un momento, estoy acá. 6, Estamos nos tocaría 23 de noviembre, 23 de octubre, pasamos al 6 de noviembre, al 20 de noviembre, y sí, digamos que la última sería el 4 de diciembre, que no va a ser porque si es mi cumpleaños no voy a hacer reunión. Y el 20 Entonces, día. entonces podemos por ahí pasarla al 11 de diciembre y después hacemos un receso hasta marzo. ¿Ok? ¿Qué les parece el plan? perfecto. Ok, Muy bien. entonces quisiera que fuera más, que tuviéramos empezar a hacer esta productividad de empezar a enloquecernos y delirarnos con lo que pasó hoy. Creo que todo el tema que hablamos del deseo, de la pulsión, de la demanda, ya lo que empezamos a hablar comienza a empezar a funcionar en función de lo que nos trajo Carla. Y por eso creo que es interesante porque ahí nos podemos delirar. Yo tengo una pregunta para la Sandra. Sí. Sandra,
¿Vos seguís conectada con el grupo de Paco Jiménez? Sí, sí, yo estoy actuando en una obra que estuvimos el sábado pasado, Ok. así Porque que también bueno, sería interesante conversar con Paco. Yo no lo conozco a él personalmente, pero he hay que leído ver los... si lo hacemos entrar en esta cosa de la virtualidad, pero le puedo decir, ir a su Yeah. casa con la compu. Porque por ahí podemos tener como estos invitados de vez en cuando que nos vengan a remover el avispero Ah, estaría y, bueno, sí, sí. ya, y también por eso decía yo, incluso en algún momento por ahí también hasta, por ahí el año que viene, invitar a José Luis Valenzuela, que también puede ser un interlocutor muy interesante para nosotros, como para ir, pero yo creo que ya debemos empezar a esbozar pequeños textitos fragmentitos, cosas fragmentadas. Y luego algunos iremos desarrollando, yo tal vez desarrolle algo que escriba José, o la Chela desarrolla algo que escribió la Sandra, qué sé yo. Empezamos a hacer estos intercambios de textitos, y si los quieren los pueden ir subiendo al WhatsApp. Entonces ya los vamos teniendo y volvemos ya con preguntas, sugerencias, críticas, lo que sea, positivas o negativas. Entonces, creo que es muy interesante todo esto. Estoy muy feliz de la reunión de hoy porque a mí me disparó muchos ratones. Entonces, no sé nada realmente del performance. Creo que tampoco me animaría a hacerlo. No tengo formación para eso, pero me parece interesante. Pero el tema de lo estético a mí me sigue preocupando. ¿Alguien quiere agregar algo más? No. Yo me había quedado pensando en el tema pensando en Marina Abramovic, ¿será que el performer puede un poco ponerse en la posición perversa como en objeto del otro? Sobre todo en esa tan famosa de Marina, donde todas le Ya. intervienen su cuerpo. También Donde yo casi estuve la matan, ¿no? pensando en lo que se llama en el arte el accionismo vienés, que creo que yo comenté algo en una de las reuniones, en donde yo decía que era perverso porque ahí donde querían hacer la crítica de lo que había pasado con el nazismo, la tortura, los campos de concentración y todo, terminaban haciendo un arte que era tan siniestro que ponían al espectador otra vez a vivir como víctima. Está bien, ahora era una ficción artística, no era una realidad, pero volver a revivir, tal vez esto de rememorar, memorizar y todo ese articulito de Freud, por ahí deberíamos en algún momento visitarlo. Esto de revivir, yo incluso cuando Strasberg toma lo de la memoria emotiva, yo tengo ciertos problemas con eso. Entonces, esto de revivir, no sé. Pero bueno, dejemos acá y nos vemos entonces el 23. Pero Carla, tú vas a mandar ese link para que veamos el coso del coyote, el performance del coyote. Y ustedes si quieren pueden ir subiendo pequeñas notitas, pequeñas reflexiones que se les ocurra al WhatsApp y luego las vamos guardando. ¿Ok? Muy bien. Buenas Chau, chau noches. chicos, Chao, Hasta chao. cuídense. pronto. Besos. Gracias, bye. Chao, Chau, chao chau. a Gracias, todos. Carla. Gracias por la exposición. Gracias, Chau, Carla. chau.